importante que tú y yo podamos conocer lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Es muy importante que tú y yo podamos conocer de la palabra y podamos caminar en las maneras correctas. Es importante que tú y yo seamos capacitados en Dios para ser la esposa, ser la iglesia que será raptada en este tiempo del fin. Gloria al Señor. Una de las cosas que yo he preguntado y te pediría encarecidamente que pudiera responderme es: ¿tú quieres ser parte de la iglesia que será arrebatada? Claro, es una pregunta retórica, es una pregunta simple con su complejidad. ¿En qué sentido? Bueno, yo creo que cualquier cristiano que se precia de serlo, cualquier cristiano que es hijo de Dios, que ama a Dios, que conoce la palabra y que tiene por lo menos un poco de sentido respecto a lo que Dios tiene, quisiera irse en el rapto. Nadie en sus cinco sentidos, nadie en una voluntad sencilla y simple quisiera quedarse en el rapto, porque serán los tiempos más complicados en los que la sociedad enfrentará, serán los tiempos más difíciles en los cuales la iglesia tendrá que luchar y tendrá que enfrentar. Yo recuerdo aquí en México hace un par de meses, unos meses atrás, si recuerdas, hubo una crisis respecto a la gasolina, ¿verdad? A los hidrocarburos. Y hubo mucha molestia, muchas situaciones en las que incomodó a la sociedad, pero al fin y al cabo fue una crisis. Pero ahora lo que estamos viviendo en esta situación del SARS-CoV-2, definitivamente consideramos que es la crisis más grande en la historia del presente, o por lo menos en los últimos 100 años es la crisis más grande que la humanidad ha vivido. Se tienen registros de la fiebre amarilla, de la fiebre bubónica, pero no en nuestros días y no con la tecnología que hay y no con la manera en la que se puede movilizar la sociedad en estos días. Pero asimismo como es la crisis más grande que hemos vivido, asimismo como es la crisis más grande que estamos pasando, asimismo, amado, es la oportunidad gloriosa para que tú y yo demostremos en quién hemos creído, para que tú y yo podamos saber que somos hijos de Dios y que este mundo sepa que hay un Cristo que les ama, hay un Cristo que está con nosotros. Gloria al Señor. Bueno, es importante, amado, que nos adentremos en la palabra, porque Dios tiene para nosotros un mensaje de esperanza, un mensaje de paz. Y es importante que en este tiempo, como antesala a lo que Dios está haciendo, como antesala a lo que Dios está preparando con su bendita iglesia gloriosa, es importante que tú y yo también hagamos un análisis en nuestro corazón. Es importante que tú y yo hagamos un balance en nuestra vida, hagamos un balance en lo profundo de nuestro ser. Gloria a Cristo. Es importante que vayamos al Señor y si hay pecado en nuestro corazón podamos arrepentirnos de lo profundo de nuestro ser, podamos arrepentirnos de lo profundo de nuestro corazón y podamos pedirle al Señor que Él pueda entrar y sanear y sanar nuestro corazón y limpiarnos de los más profundos pecados. Cualquier persona, independientemente de su origen, independientemente de su condición social o económica o política, tiene problemas emocionales. Tú los tienes, yo los tengo, pero Dios nos ha dado recursos en la palabra para que cada uno de esos problemas emocionales puedan sanar. Y es yendo a la cruz del Calvario para encontrar sanidad en nuestro corazón y encontrar el arrepentimiento. En esta ocasión, en este tiempo que vivimos, no es ocasión para que tú y yo estemos conmiserándonos o autojustificándonos, sino es tiempo para que vayamos al Calvario y le pidamos perdón a Dios por cada una de nuestras actitudes, de nuestras actividades y de nuestros pensamientos de pecado. Es importante que tú y yo, con un corazón sincero, vayamos con el Señor y nos arrepintamos de lo profundo de nuestro corazón, que vayamos al Calvario y encontremos el oportuno socorro y la misericordia. En una ocasión yo preguntaba, ¿con cuánta carga de pecado el Señor va a permitir que nos vayamos en las nubes? ¿Con cuánta carga de pecado el Señor va a permitir que seamos raptados? Y yo creo que definitivamente con nada.
Hay 4 características de una manera general, que hay un estudio más profundo respecto a la iglesia que hemos estado compartiendo en diferentes maneras, pero hay 4 elementos esenciales que la Biblia nos enseña. Y esta es que Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Así que, amado, es importante que tú y yo podamos buscar al Señor, podamos ir delante de la presencia del Señor, doblar nuestras rodillas y pedir perdón por nuestros pecados, porque todos hemos pecado. Es parte de nuestra vieja naturaleza y es parte de la guerra a la que nos enfrentamos día con día. Así que, amado, no es tiempo de titubear, no es tiempo de autojustificarnos, no es tiempo de buscar culpables, sino es tiempo de asumir responsabilidades. ¿Con cuántas situaciones de carga emocional hemos vivido a lo largo de los años? Culpando a la gente, culpando a terceros. Aún esos terceros que aún ya no existen, aún esos terceros que ya desafortunadamente fallecieron, pero seguimos culpándolos. Y a medida que sigamos culpando a la gente, nos volvemos esclavos de ellos. Ahora imagínate, si la persona que culpamos respecto a nuestra situación emocional ya murió, estamos siendo esclavos de una persona que ni siquiera existe. Porque culpamos por mi mamá, soy así, por mi papá, soy así, por mis hermanos, por el esposo, la esposa, el exesposo, la exesposa, y de diferentes maneras. Pero en este tiempo Dios quiere traer sanidad. En este tiempo Dios quiere que tú y yo podamos ir delante de Él a través de la persona de Jesucristo, podamos ir con Él y podamos rendir todo nuestro corazón y rendir todo lo que somos delante de Él para encontrar oportuno socorro delante de Él. Porque Él es bueno, amado. Él es bueno y para siempre y siempre es su misericordia. Entonces es un tiempo determinante para que tú y yo podamos buscarlo. Es un tiempo determinante para que tú y yo podamos estar con Él. Es un tiempo determinante para que tú y yo podamos ir a la cruz y nos asinceremos con Dios. Ahora, el hecho de asincerarnos pudiera sonar hasta un cierto grado hipotético. El hecho de asincerarnos con Dios puede sonar hasta cierto grado sin sentido. ¿Por qué? Porque nosotros, amado, delante del Señor somos transparentes. Él ve todo lo que hacemos, Él ve las situaciones que hablamos, lo que decimos. Aún conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, aún conoce lo más profundo de nuestro ser, aún conoce lo más profundo de nuestra alma. Y por esta razón, amado, es importante que tú y yo, con un corazón sincero, podamos ir con Él, aunque Él lo conoce, aunque Él sabe lo que hemos hablado, aunque Él sabe lo que hemos dicho, aunque Él sabe por lo que hemos pasado, aunque Él sabe la situación a la que nos hemos enfrentado. Es importante que tú y yo seamos honestos delante de Él y reconozcamos cada uno de nuestros pecados y reconozcamos cada uno de nuestras faltas para encontrar oportuno socorro. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de amor, pero también es importante que conozcamos que Dios es un Dios justo y Dios es un Dios galardonador de los que le buscan, pero también es un Dios que trae juicio y un Dios que castiga con vara a sus hijos. Ahora, es importante que en este tiempo nos presentemos delante del Señor, ya que estamos viviendo tiempos determinantes y tiempos difíciles, ya que estamos viviendo tiempos complicados, estamos viviendo tiempos en los cuales es importante que haya una sinceridad en la iglesia, es importante que haya una sinceridad delante del Señor de nuestro corazón. Así que vayamos con el Señor, pidámosle perdón y pidámosle que en este tiempo de crisis Él pueda tratar de lo profundo de nuestro ser y de esta manera podamos encontrar que podamos reflejar a Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos tratando y es el desarrollo de la fe creativa. El desarrollo de la fe creativa. Gloria al Señor. Y para desarrollar la fe creativa, necesitamos, número 1, una palabra rema. Es importante que tú y yo podamos saber esto. Es importante, amado, que tú y yo podamos tener
una palabra rema para el desarrollo de la fe creativa. Bueno, ahorita por la cuestión del clima hago la aclaración. En algunos dispositivos la imagen se está congelando. Yo te voy a pedir tu paciencia porque aquí desde donde estamos transmitiendo, aquí desde León, Guanajuato, transmitiendo para todo el mundo, aleluya, está lloviendo un poco fuerte y tú sabes que siempre hay una situación de problemas con el internet cuando esto sucede, cuando el clima no nos permite, pero con todo el corazón vamos a seguir predicando. Me comentan que el audio está bien, así que vamos a continuar, amado. Así que te pido tu paciencia y que estés atento a la palabra, estés atento a lo que Dios quiere enseñarnos esta noche preciosa y bendita que nos permite estar juntos congregándonos. Ahora, independientemente de esto, amado, de que la imagen esté congelada, aunque el audio está bien, es importante que tú y yo podamos compartir esta palabra. Va a estar lista en YouTube más tarde y la voy a compartir y ahí no va a haber ningún problema con la imagen, ¿verdad? Pero es importante que lo puedas compartir desde ahora para que más hermanos puedan estar congregándose con nosotros y puedan escuchar la palabra de verdad. Y déjanos tus mensajes, es importante que nos dejes tu mensaje y si hay alguna duda que la puedas compartir para de esta manera resolverlo y crecer juntos y ser instruidos en las maneras correctas de Dios. Aleluya. Bueno, continuamos. El primer aspecto para el desarrollo de la fe creativa, amados, es una palabra rema. Y como hemos estudiado, voy a ser muy breve en este resumen porque el día de ayer, en el programa de ayer, tardamos mucho en el resumen, pero voy a tratar de ser un poquito más breve. Gloria al Señor. Así que la palabra rema es aquella que se vuelve vida en nuestro corazón, es aquella que se vuelve poderosa en nuestra alma para poderla vivir. Entonces, el primer aspecto es desarrollar una palabra rema. Gloria al Señor. En segundo lugar, lo que requerimos para el desarrollo de la fe creativa es depender totalmente del dicho de Dios. Y yo creo que es importante, amado, que tú y yo como cristiano podamos tener contemplado esta situación. Si hay algo en lo cual tú y yo tenemos que creer, si hay algo en lo que tú y yo tenemos que descansar, es en el dicho de Dios. No hay nada más grande, no hay nada más poderoso que lo que Dios ha dicho. Y su mensaje ha quedado completamente claro, absolutamente claro en su palabra. Todo el mensaje que Dios ha querido decirnos, todo el mensaje que Dios ha querido enseñarnos a través de la palabra está ahí escrito. No hay nada más y no hay nada menos. El compendio de los 66 libros es lo que Dios ha dejado para que tú y yo seamos instruidos a través de la operación del Espíritu Santo y a través de los ministros. Aleluya. Entonces en este tiempo es determinante que tú y yo vayamos a la Escritura y escudriñemos de la palabra para que Dios nos hable de una manera gloriosa y podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Número 3, por favor. El aspecto tercero para poder desarrollarnos en la fe creativa es cultivar la emoción. Pusimos el ejemplo de Elías, que es la base con el cual estamos estudiando el desarrollo de la fe creativa. Si recuerdas, Elías fue muy sencillo ser alimentado por cuervos, pero Dios lo llevó a una situación donde iba a ser alimentado por quien menos esperaba a él y todo el mundo. Estaba siendo alimentado por una viuda que ni israelita era de Sarepta de Sidón. Una mujer que estaba en una crisis económica, que estaba en una situación terrible y que para colmo perdió a un hijo. Y eso iba a desarrollarlo, vamos a ver más adelante, determinación. Pero en el momento fue muy difícil, en el momento fue muy complicado, porque Dios dejó de enviar los cuervos y secó el río por donde estaba siendo proveído de agua el profeta Elías. Entonces Dios lo llevó a una situación donde iba a desarrollar humildad. Y de la misma manera, para desarrollar la fe creativa, tú y yo necesitamos cultivar la humildad. Número 4. Para desarrollar la fe creativa necesitamos saber que la fidelidad es fe que se mantiene bajo presión. Para desarrollar la fe creativa en muchas ocasiones Dios nos va a llevar a situaciones complejas y a situaciones difíciles para mantenernos firmes y fieles bajo presión. Aunque las situaciones sean complicadas, aunque las situaciones
sean difíciles. Dios va a desarrollar una fe inquebrantable en nuestro corazón. Dios va a desarrollar una fe inquebrantable en nuestra alma para mantenernos firmes a pesar de las circunstancias. Gloria al Señor. Y Dios va a desarrollar un espíritu inquebrantable en nosotros. Sí va a haber problemas, sí van a venir ríos, sí van a venir vientos, sí van a venir lluvias, pero la iglesia va a mantenerse en una fe inquebrantable, en una fe que los hace permanecer a pesar de las circunstancias. Esto es importante, amado, porque un cristiano, la iglesia que anhela irse con Cristo, la iglesia que anhela irse con el Señor, la iglesia que anhela irse con Jesús en las nubes, será determinante en su fe, será determinante en su convicción y desarrollará un carácter inquebrantable a pesar de las guerras, a pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias. Vendrá una fe que te sustentará en medio de la complejidad. Aleluya. Aunque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos del COVID-19, así como son tiempos complicados por el COVID-19, también son tiempos poderosos para que la fe determinante pueda crecer. Así como son tiempos difíciles del SARS-CoV-2, son tiempos poderosos para que la iglesia verdadera pueda mantenerse en la manera correcta. Gloria al Señor, aleluya. Ahora, entonces, amado, es importante que tú y yo podamos tener esta convicción plena en Cristo Jesús y creer y depender totalmente del dicho de Dios. Aleluya, gloria al Señor. En quinto lugar, el Señor va a proveernos respecto a desarrollar determinación. La fe debe de ser por naturaleza radical para imperar sobre cualquier obstáculo. Así que Dios va a desarrollar determinación. Ahora, Dios va a darnos las instrucciones y el poder necesario a través de la fe, del desarrollo de la fe creativa, para que tú y yo tengamos una determinación y nos mantengamos viendo al invisible a través de cualquier situación imposible, a través de cualquier situación que se levante, a través de cualquier gigante que se levante en contra tuya. Dirás: vive el Señor y vive mi alma del Dios en cuya presencia estoy, que ningún gigante me derrotará, que ningún gigante comerá mis carnes, sino que saldré victorioso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Recuerda la fe perseverante, la fe que desarrolló el rey David al enfrentarse a un gigante que superaba sus fuerzas, que superaba sus capacidades. Pero gloria al Señor, que esa fe determinante, que esa fe creativa fue desarrollada en aquel que sería el futuro rey de Israel, y que Dios le prometería un reino eterno y que reinará hacia el pueblo de Israel en la nueva Jerusalén, siendo un pequeño contra un gigante. Y dijo: ¿quién eres tú que viene contra el pueblo de Israel, contra los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién eres tú, incircunciso? Diciendo: ¿quién eres tú que no tiene pacto? ¿Quién eres tú que no tiene al Dios de los ejércitos? Así que, amado, tú tienes un pacto mucho más glorioso que la ley. Tú tienes un pacto mucho más glorioso, garantizado más allá del sacrificio de animales. Tú y yo tenemos un pacto glorioso, basado y garantizado en la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Y por este sacrificio glorioso podemos decir que a través de la fe creativa, a través de la determinación, nos mantendremos a pesar de cualquier situación imposible. Aunque haya gigantes que se levanten en tu contra, permanecerás. Aunque haya gente con un corazón perverso que quiera verte destruido, permanecerás. Gloria al Señor. Porque Dios en diferentes maneras, amado, permite que se levanten gente con el corazón de Saúl, que primero amó a David y después se levantó en contra de David. Pero levantándose en contra de David es levantarse en contra de la obra de Dios. Así que, amado, la gente que se ha levantado en tu contra no se levante en contra mía, se levanta en contra de la obra de Dios y pelea contra Dios. ¡Aleluya! Y no te detengas a pelear con los Judas. Recuerda que los Judas se ahorcan solos. ¡Aleluya!
A nosotros nos importa la visión eterna, tener nuestros ojos bien puestos en Cristo Jesús, tener nuestros ojos bien puestos en el Señor, confiando con todo nuestro corazón en quien es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Número 6, amado. Número 6. Hay 3 aspectos que van a desarrollar el conocimiento necesario para la fe creativa. Hay 3 aspectos necesarios que van a desarrollar nuestra convicción respecto para conocer lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a estudiar hoy el primer aspecto, que es conocimiento de Dios. Ahora, cuando hablamos de conocimiento, amado, vamos a hablar en 3 facetas de conocimiento o 3 maneras de conocimiento. Y en este primer lugar, amado, en este primer aspecto, lo que tenemos que desarrollar en cuanto al conocimiento necesario para la fe creativa es el conocimiento de Dios. Yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto conoces a tu Dios? O la pregunta es, ¿conoces a tu Dios? La pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Conoces al Jesús en el que crees? Quisiera preguntarte, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué dices ser cristiano? ¿Por qué dices ser cristiano? ¿Realmente conoces a Dios? ¿Realmente conoces a Jesús? ¿Realmente lo conoces, amado? O puedes decir como Job, o dices como Job, de oídas te había oído. Pero Job en el capítulo 42, siguiendo este versículo, dice, mas ahora mis ojos te ven. Y esta es la diferencia entre el cristianismo y las religiones. Esta es la diferencia entre una filosofía, una religión y una forma de vida. Que el cristianismo nos lleva a tener un conocimiento de Jesús, una forma de vida y un estilo de vida. Mientras que la religión es el hombre tratando de llegar a Dios. Cristo es Dios llegando a los hombres. Es importante, amado, que tú y yo seamos concretos y que sepamos quién es nuestro Dios. Ahora, si recuerdas, Elías reúne al pueblo y restaura el altar de Dios que había sido destruido. ¿Y recuerdas qué hizo? Puso 12 piedras en el altar conforme a la palabra que Jehová había dado al pueblo de Israel, tal y como lo había recibido de Dios. El altar de Dios era para darle adoración. Y de esta manera, usando 12 piedras que refleja 12 principios fundamentales que nos muestran su nombre de Dios, que nos muestran una confianza plena en Dios, que nos enfrenta y nos muestra un pleno conocimiento del pacto que Dios hizo con su pueblo, recordando además que Dios le puso por nombre Israel o guerrero de Dios, que prefigura el nombre de la nueva criatura en Cristo Jesús. Acompáñame a Génesis capítulo 32, versículo 28, por favor. Génesis capítulo 32, versículo 28. Dice, y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria al Señor. De la manera en que Dios cambió el nombre de Jacob, de la manera en que Dios cambió el nombre de Jacob, que es usurpador, a Israel, que es guerrero de Dios, de la misma manera Dios ha cambiado en este tiempo nuestro nombre. De la manera en que Dios cambió el nombre de Jacob. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y nacemos de nuevo, vamos a contemplar que el Señor cambió nuestro nombre. De ser un futuro de fracaso, un futuro de derrota,
un futuro de angustia, el Señor lo transformó en darnos un futuro glorioso, un futuro de fe, un futuro de esperanza y una eternidad garantizada con Cristo Jesús. Nota esto, amado, cómo es una prefigura de la iglesia o de los nacidos de nuevo, cómo es una prefigura de lo que Dios tiene para nosotros, cómo es una prefigura Israel de la transformación que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Cómo es una figura esto? Jacob era conocido como usurpador. Jacob era conocido como derrotado. No había esperanza. Pero el día que se encontró con Dios, el día que se encontró con el ángel de Peniel, todo cambió. El día que Dios le cambió el nombre, todo cambió. De la manera en que tú y yo nos encontramos con Dios, todo cambia. ¿Cuál es la evidencia de que tú eres cristiano? Es que tu vida cambie, es que mi vida cambie. Si tenemos las mismas actitudes, las mismas acciones, el mismo comportamiento, antes y después de lo que llamamos recibir a Cristo, te tengo una mala noticia. No has nacido de nuevo y no eres hijo de Dios. Porque el nuevo nacimiento va a reflejar una transformación. El nuevo nacimiento va a reflejar un cambio. Y con esto, amado, no quiero decir que no te equivocas o que no cometes pecado. Pero desafortunadamente yo he visto actuar a personas que dicen conocer a Dios, que dicen ser cristianas, con un dolo premeditado para dañar a alguien. Y esto refleja su corazón que no tiene a Cristo. Dios no puede ser burlado ni puede ser engañado. La salvación no proviene de ir a la iglesia. La salvación no proviene de escuchar un mensaje. Y en un sentido muy amplio, la salvación no viene de leer la Biblia. Y aclaro este punto desde un punto muy amplio. Porque aquella persona que no tiene a Cristo, por consiguiente no tiene la operación del Espíritu Santo. Y si no tiene la operación del Espíritu Santo, la Biblia la tomará y la recibirá como cualquier otro libro, porque lo que le trae vida a la palabra, lo que cambia del logos al rema es el Espíritu Santo. Lo que cambia del cronos al kairos es el Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña con claridad que el Espíritu Santo opera ahora en nosotros, en los hijos de Dios. El Señor Jesús lo dijo muy claro, que el mundo no lo conoce y no lo tiene. Esto es muy sencillo. Así que es tiempo para que tú y yo hagamos un balance. Y aclaro, con este pensamiento no quiero dejar condenación en tu corazón, porque no es la intención y Dios me libre, porque la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero sí es manera de que hagas un balance si tu comportamiento es premeditado de maldad, si tu comportamiento es premeditado para dañar, si tu comportamiento es premeditado para afectar, no has nacido de nuevo. Si nos hemos equivocado, reparemos el daño y pidamos perdón. Todos fallamos, todos nos equivocamos. Pero muy diferente que sea el estilo de vida, las acciones premeditadas para dañar y afectar. Solo Dios sabe lo que hay en tu corazón. Solo Dios lo sabe. Así que, amado, seamos conscientes de esto y de la manera en que Israel fue transformado y Dios le cambió el nombre de usurpador, de ladrón, a guerrero de Dios. De la misma manera, ahora nosotros, Dios nos ha cambiado el nombre a cristianos, a pequeños Cristos. No sé cuál sea tu apellido. En cada uno de ustedes que nos hacen favor de seguirnos y que nos hacen favor de llegar hasta sus hogares por este medio de Aposento Alto en Casa. Pero lo que sí sabemos, amado, es que Dios ha cambiado el nombre y yo soy Job Rodríguez, pero más que Job Rodríguez, yo soy Job cristiano. Gloria al Señor. Ahora, también la Biblia nos habla de un triple nombre que Dios nos dará al final del tiempo. La Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis que Dios obrará
transformando nuestro nombre en una triple manera. Número 1, ¿recuerdas? Escribirá el nombre de la santa ciudad, es decir, de la Nueva Jerusalén. Número 2, escribirá el nombre de Dios, el nombre de Jehová de los ejércitos, del Elohim, de Adonai, será escrito en nosotros. Y número 3, nuestro nombre nuevo, ese nombre nuevo que solo Dios lo sabe y que en este momento nadie más lo puede saber, y que está predestinado para que sea conocido a nosotros durante el tiempo de la Nueva Jerusalén y que será escrito en una piedrecita blanca. Ese nombre nuevo solamente Dios lo sabe, es único e irrepetible. Gloria al Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en esta vida en lo que Cristo viene o Dios nos llama a su presencia, es importante que seamos congruentes y en la manera en que Jacob fue transformado, nosotros seamos transformados en el poder del Espíritu Santo. Si nos hemos equivocado, pidamos perdón. Todos somos humanos y nos equivocamos, pero también es de humanos enmendar el error y cambiar nuestro estilo de vida. Gloria al Señor. Ahora, el altar, regresando al tiempo de Elías, el altar además fue edificado en el nombre de Jehová o de parte de Dios. El altar de Dios así restaurado nos habla del mismo corazón de Dios, figura del Calvario como la fuente de toda bendición. Elías tuvo una revelación de Dios mientras edificaba el altar, porque lo centró en Dios mismo y sabía que tocaría su corazón solo mediante un sacrificio. Tú y yo tocamos el corazón de Dios mediante nuestras ofrendas, que son frutos de labios que confiesan su nombre. Cuando nosotros rendimos nuestro corazón a Dios, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestra economía, nuestra vida misma, entonces se vuelve un acto de adoración. Cuando lo rendimos nuestro corazón al Dios Todopoderoso. Acompáñame a Daniel capítulo 11, versículo 32, por favor. Daniel capítulo 11, versículo 32. Dice, la primera parte, amado, se refiere al anticristo, pero la parte que nos corresponde a estudiar al día de hoy es la parte segunda de este versículo, y dice así: y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Esto tiene que ver con el anticristo y con un estudio más profundo del tema, pero el texto que quiero tomar yo el día de hoy dice esto: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Nota lo que dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Otra versión dice: el pueblo que conoce a su Dios será fortalecido. Ahora, hay una clave, amado, para que tú y yo seamos fortalecidos en el tiempo difícil. Hemos dicho mucho, ¿no?, que estamos viviendo un tiempo difícil y es un tiempo de crisis y un tiempo de pandemia y un tiempo complicado, lo sabemos. Pero lo que nos va a mantener fuertes, fortalecidos, amado, en Dios es el hecho de que tú y yo seamos capaces de saber, seamos concretos en saber que el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que está en Dios, el pueblo que está con su Dios, será fortalecido. A medida que tú y yo conocemos a Dios, a medida que tú y yo nos adentramos en el conocimiento de la palabra, seremos fortalecidos. Una de las preguntas que más surgen en este tiempo, una de las preguntas que más surgen en estos días es: ¿por qué Dios permite todo esto? Y cuando hay una tragedia, cuando la gente no conoce a Dios, esa es la primera pregunta que hace: ¿por qué Dios permite esto? Y la primera pregunta con la que la gente que no conoce a Dios en su capacidad humana quieren hacer dudar nuestro corazón, es decir, si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué permite estas situaciones? Mira, la situación esta es muy clara. Estas personas que cuestionan de esta manera no conocen los atributos de Dios. Porque una persona que conoce a Dios, una persona que conoce claramente los atributos de Dios, que conoce quién es su Dios, no va a preguntar el por qué lo hace. Y no pregunta el por qué lo hace, no porque sea una cuestión de fanatismo, no pregunta por qué lo hace, simple y sencillamente porque conoce a su Dios.
Y una de las características de Dios es que Él es bueno y para siempre su misericordia. Cuando tú y yo comprendemos este principio, cuando tú y yo comprendemos esta porción de la palabra, cuando tú y yo comprendemos lo que Dios dice al respecto de su bondad, vamos a dejar de cuestionar lo que Dios dice y vamos a confiar en lo que Dios hace. Dejamos de cuestionar porque no somos nadie para cuestionar a Dios. Y comenzamos a confiar en lo que Dios tiene, en lo que Dios hace. Y descansamos en la promesa fiel de que Él es bueno y para siempre su misericordia. Así que, amado, lo más trascendente, en lugar de saber por qué lo hace, es importante saber quién es Dios para comprender que toda obra que Dios hará será buena y para siempre será misericordiosa. Un aspecto importante que tenemos que saber, amado, es que toda provisión que Dios trae para su iglesia es de bendición. Mira, aunque a través de la religión, a través del misticismo, se confundió ciertas circunstancias que desviaron la atención y desviaron el propósito eterno. Y por dar un par de ejemplos, yo recuerdo hace muchos años cuando participábamos de bautismos en agua, no permitían que nadie se metiera al agua de la alberca o el lugar donde fueran a hacer los bautizos porque casi presumían casi que se convertía en agua bendita, dándole poderes mágicos a el agua de bautismo, cosa que no es así. Es un elemento bautismal que tiene un significado en el momento que se realiza el acto, pero más allá no, porque entonces convertimos una figura. Lo mismo pasó con el aceite de la unción. Yo recuerdo hace muchos años, en el caso de nosotros, tristemente aún en muchas iglesias lo siguen practicando, y esto lo digo con todo respeto, para el aceite de la unción, para todo se ocupaba. Compraban un vehículo, lo ungían, compraban un instrumento, lo ungían, llegaban a una casa y ungían la casa con aceite, inclusive hoy en día todavía es una tradición, y quiero ser muy claro, es una tradición de hombres que cuando se levanta un ministro lo ungen con aceite. Y esto, amado, no es bíblico bajo el orden de la operación de la iglesia nuevo testamentaria. No hay una sola referencia donde diga que el apóstol Pablo ungió a los pastores, a los obispos o a los ancianos. Esta es una referencia del Antiguo Testamento que bajo ninguna circunstancia opera para la iglesia neotestamentaria, que no opera para la iglesia del Nuevo Testamento. La referencia que nos habla la Biblia respecto al aceite de la unción tiene una única función, y Santiago no lo dice. Dice la Biblia: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite, la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. El aceite es única y exclusivamente para la oración de enfermos. Solamente, no hay otra razón y no hay otra operatividad que se realice para la iglesia nuevo testamentaria. Yo sé que está bonito orar por un vehículo, por una casa, por algún artículo que compres, porque forma parte de una emoción de la provisión de Dios, pero bíblicamente lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios y poner en las manos de Dios ese bien, mueble, inmueble, o lo que Dios nos permita. Gloria al Señor. Entonces, este es un aspecto, porque se le da igual un atributo santo a una figura para sanidad, porque lo que sana no es el aceite, lo que sana es Cristo, la obra de Cristo en el Calvario, que por su llaga hemos sido curados, dice Isaías. Ahora, en tercer aspecto, y solamente voy a mencionar estos tres ejemplos, es la Santa Cena. Yo recuerdo hace muchos años que poníamos muchas barreras y muchas limitaciones a Santa Cena porque no comprendíamos el beneficio de este sacramento, de la coinonía, de la Cena del Señor. Y el primer limitante que teníamos hace muchos años, y los que tienen años caminando conmigo lo deben de recordar, como hemos ido creciendo en las maneras de Dios en este tiempo, es: primero solamente se bautizaban los que eran bautizados, cosa que para tal efecto no hay fundamento bíblico, era simple y llanamente una ordenanza de hombre, porque no entendíamos el precepto donde Pablo dice en 1 Corintios 11 que si alguien participa de la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo y la muerte del Señor Jesucristo, será culpado. Y para evitar algún juicio contra un hermano
que pecare por ignorancia sería evitado para que no cayera en semejante ejemplo de condenación. Pero, amado, la Biblia nos enseña que no es así. Y pusimos esa primer barrera, pusimos ese primer elemento limitante, y después crecimos, ¿verdad? Y maduramos en la palabra y dijimos, ahora todos los que nazcan de nuevo pueden participar, pero los adolescentes no, y los niños mayorcitos tampoco. Así que limitábamos esta bendición a los adolescentes y a los niños mayores, cuando nosotros catalogábamos por la edad física, lo cual es una bendición espiritual para nosotros. Ahora, es importante que tú y yo podamos comprender esto. Los bebés no participan, porque la Biblia nos da unos requisitos, y es el que sea capaz de discernir la muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, por qué vino Cristo a la tierra, y por qué resucitó, con qué objetivo y para quiénes. Quien es capaz de discernir esto, de saber el por qué y cuándo y para qué, puede participar de la cena del Señor. Y habla esto, amado, dice: aquel que participe de la cena del Señor indignamente, pruébese a sí mismo. Si tú notas, yo te voy a pedir que leas con claridad este versículo de Corintios 11, y vas a notar que el apóstol Pablo no da opción a participar o no. Él dice: y participen de este memorial. ¿Por qué? Porque a través de la religión, sutilmente el enemigo se metió para privar a la iglesia de este beneficio tan grande y tan importante que Dios tiene para nosotros. Ahora, estos ejemplos te los puse, amado, para que podamos comprender que todo lo que Dios hace, que todo lo que Dios es para nosotros, siempre será de bendición. Siempre. Dios nunca traerá a nuestra vida una promesa para traer maldición. Sí hay 3 juicios que vienen en Corintios. Dice: por causa de los que comen indignamente, algunos de ellos están muertos, enfermos o debilitados. Pero si lees con atención, esto es a los que no participan. Y no participan porque no se ponen a cuentas con Dios, no se arrepienten, y de esta manera entran en juicio. Entonces, el juicio viene por no participar, en lugar de lo que muchos enseñó, que es por participar. Pero gloria al Señor, vamos adelante a la perfección, ¿verdad? Entonces, la manera en la que tú y yo podemos caminar en la manera correcta es a través de la palabra, creyendo que la palabra nos enseñará. Tú y yo, a medida que avanzamos en las maneras de Dios, que avanzamos en el conocimiento de Dios, dejaremos de cuestionar el por qué y comenzaremos a reposar en la bondad de Dios, sabiendo que Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Así que, amado, yo te invito a que podamos reposar en esta palabra y podamos confiar en la bondad de Dios, podamos confiar en la plenitud de Dios para nosotros, podamos confiar en lo que Él es. Y es necesario urgentemente que la iglesia que anhele irse en el rapto, que la iglesia que anhele irse con el Señor, es necesario que conozca a su Dios. Porque a medida del conocimiento de Dios, tú y yo seremos fortalecidos y obraremos en las maneras correctas. Dice la Biblia también que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Es triste ver cristianos, es triste ver hijos de Dios que están muertos de miedo. Y esto es sencillo porque no conocen a su Dios. Pero tú y yo que amamos al Señor, es menester que podamos conocerlo. Ahora, ¿cómo lo podemos conocer? Bueno, número 1, a través de la palabra. Y número 2, a través de seguir las enseñanzas para crecer en Dios, para crecer en la palabra. De esta manera tú y yo creceremos y conoceremos a Dios. Y Él será revelado a nuestra vida, y de esta manera seremos altamente bendecidos. Gloria al Señor. Vamos a parar aquí y mañana vamos a continuar con el conocimiento de Dios, ¿verdad? Mañana en Aposento Alto en Casa, para que puedas conectarte en punto de las 8:30 de la noche y puedas seguir con nosotros la transmisión en vivo. Así que, amado, si hay alguna duda, no dudes en mandarme un mensaje. Así que si hay dudas, no dudes. Gloria al Señor. Mándame un mensajito y la resolvemos en medida de lo posible para caminar en unidad. Y nuestra intención es edificarte y bendecirte. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Aposento Alto en Casa. Recuerda seguirnos con este hashtag
aposento alto en mi casa y hashtag no me quiero quedar. Aleluya. Estamos siendo capacitados para no quedarnos, y si no te quieres quedar, no solamente es un eslogan, un dicho, sino es simple y llanamente una actitud del corazón, estar siendo capacitados en las maneras correctas. Gloria al Señor. Vamos a orar, amados. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los amigos y amigas, hermanos y hermanas, de la familia, Señor, que nos ha acompañado en esta reunión en aposento alto en mi casa. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de compartir tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, que nos das el privilegio de compartir tu palabra, Señor, a través de estos medios de comunicación, Señor, en este tiempo de crisis, para llevar una palabra de aliento y de ánimo y de edificación y bendición a la iglesia a través del mundo. Padre, gracias, Señor. Yo te pido que les bendigas y que nos ayudes a crecer en las maneras correctas y que nos ayudes a crecer y ser edificados en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos se abran y que podamos estar atentos al soplo del Espíritu. Es que Cristo viene. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, amado. Dios te bendiga. Bendecidos, gracias por seguirnos y nos vemos mañana. No te olvides compartir el video en tus diferentes redes sociales para que la palabra llegue a más personas. Gloria al Señor. Hasta pronto, bendecido.